y hay un tema de corte de internet ya. Solo saber, ¿no?, que estamos hablando de bacterias gram negativas todavía. Como dijimos en el anterior repaso, se dividen según su forma de una manera gráfica, por así decirlo, ¿no?, en cocos, bacilos y en espiroquetas, ¿no?, por la forma como tal. Cocos redondos, bacilos un poco alargados y espiroquetas la forma de espiral. En este caso, el tema abarca, las espiroquetas abarca tanto Leptospira, Treponema y Borrelia, ¿no? Sin embargo, estos tres son de importancia, pero vamos a centrarnos en lo que es Treponema, ¿no?, que son anaeróbicos, se caracterizan por esto. Ahora, pasando directamente a lo que sería toda la taxonomía, estamos en el filo Espiroquetas, la clase Espiroquetae, el orden como tal, y este orden tiene 4 familias. De estas 4 familias, vamos a hablar solamente de 2, y esto por la importancia que tienen. En este caso, de estas 4 familias que tenemos, estas 2 familias, Espiroquetae y Leptospira, tienen gran importancia porque se relacionan con la parte médica, o sea, nuestra parte, ¿no? Tienen importancia ya que van a ser patógenos y van a causar enfermedades. Por ejemplo, tenemos igualmente, ¿no?, de estas 2 familias, en estas 4 familias hay 14 géneros, sin embargo, nos interesan 3 como tal. El género Treponema y el género Borrelia, que son los importantes, y en Leptospira tenemos el género Leptospira. Respecto a las especies, el mismo género Treponema tiene especies tanto Pallidum y Lacaratium, pero a su vez el Pallidum se subdivide en subespecies, ¿no?, siendo la más importante el Pallidum pallidum, que también se conoce como Treponema pallidum, que es el que está relacionado con lo que es la sífilis. Luego en Borrelia tenemos Recurrentis y Burgdorferi, y en Leptospira internus. Como tal, producen enfermedad del hombre. Esta es la forma que tienen, una forma de hélice, una forma de un resorte. Tienen ciertas proteínas que permiten esta movilidad. Son móviles de cierta forma, son flexibles y tienen algo interesante. O sea, si bien son móviles, tienen un movimiento distinto a otras bacterias. Estos rotan, se deforman así como, imagínense que algo está rotando con un martillito o algo, y también se flexionan, ¿no? Tienen un movimiento bien interesante, por así decirlo. Algo también importante de estas familias o estos géneros es que son difíciles de observar al microscopio que nosotros usamos en las prácticas de MP. O sea, no es que tú pongas la bacteria y lo vas a ver, no se puede ver. Y esto se debe a 2 cosas, ¿no? Uno, que no tiñe muy bien del todo, también por el tamaño, que es muy delgada, suelen ser delgaditas, y el tamaño microscópico. Entonces, eso es algo importante. Y bueno, también es que tienen crecimiento lento in vitro, es decir, en un cultivo no suelen crecer, y peor si es un cultivo acelular. Es decir, ellos tienen ciertas características tanto de la parte propias de sí de la bacteria que no le permiten generar su propia energía, o más que nada, también tienen características como, por ejemplo, que no resisten al medio ambiente, son muy frágiles. Y esto hace que sean difíciles de cultivar. Y si se llegara a cultivar, se usa un cultivo celular, es decir, con células epiteliales de conejo, pero no suele crecer como debería, como otras bacterias que conocemos, ¿no?, que es fácil, que en 12 horas, 20 horas ya tenemos el crecimiento así, ¿no?, notorio. En este caso, si llega a crecer, serían unas cuantas generaciones, y se demora bastante, ¿no?, 30 horas más o menos. Bueno, otra característica que ya hemos visto. Ahora, como tal, pasamos a lo que es el género Treponema, de gran importancia. Hebra que gira es como que las raíces que nos indican esto, y Pallidum, que no tiñe muy bien. El tamaño que tiene, 6 a 15 por 0,2 micrómetros. Como dijimos, es susceptible a cualquier variación del medio. A la temperatura, si tú le varías solamente 2 grados, esta bacteria muere, o sea, no aguanta, no soporta. Y también tenemos que no aguanta tanto tampoco a los que serían detergentes o desinfectantes, es decir, es difícil. Por eso esto explica bastante por qué el método o un modo de transmisión no es los fomites o el contacto, ¿no?, con una persona que tenga, por ejemplo, la sífilis como tal, ¿no? También difíciles para el cultivo, y como dijimos, el crecimiento es lento. Si llegara a cumplir, o sea, llegara a que cultivamos y crece, el crecimiento es muy lento, entonces no nos sirve tanto el método diagnóstico mediante cultivo. Es algo importante que sí tiene este género. Y bueno, algo interesante también es que carece de enzimas comunes como la catalasa, oxidasas o superoxidasa. Entonces, esto, aparte que es anaeróbico, entonces al contacto con el medio externo que suele tener oxígeno, entonces muere, ¿no? Muere esa bacteria, no es resistente, es muy sensible, muy frágil. Como tal, entonces vamos a clasificar el género Treponema. Tenemos varias especies. Tenemos el Treponema pálido, que se subdivide en lo que sería subespecies, y luego tenemos el Treponema caratium. Importante, el subpallidum, o conocido como Treponema pallidum, el típico, el más conocido de este género, que produce la enfermedad de sífilis, el método de transmisión, el sexual o congénita,
Y esta es la clínica más o menos que vamos a ver, ¿no? Si bien esta imagen representa lo que sería una sífilis de tipo secundaria, ¿no? Cuando tenemos un exantema generalizado que incluye también las partes de las palmas, ¿no? Entonces no respeta nada, ¿no? Todo epitelio queratinizado y no queratinizado. Luego tenemos la subespecie Perteneu, que produce la enfermedad de Pian o Frambesia, se da por contacto cutáneo y estas son las lesiones que se encuentran. No es frecuente en esta zona del mundo, o sea, no, sería muy raro encontrar en alguien de Perú o incluso de Latinoamérica. Entonces, no es acá, no es frecuente por aquí. Luego tenemos el subendemicum, las subespecies endemicum, perdón, que produce la enfermedad Begel o Begel. El modo de transmisión es como tal, boca a boca, es decir, pues un beso, un contacto de saliva y los fomites, ¿no? Que serían los instrumentos. Y estas son las lesiones que producen, ¿no? En el rostro. Tampoco es propio de aquí. Y por último tenemos el treponema carateum que produce el pinta o karate. El método de transmisión es también contacto cutáneo. Y estas son las lesiones que se encuentran, ¿no? Que es como unas máculas gigantes en miembros inferiores, un poco negruzco y todo lo demás. Como tal, esto es una parte más que nada general del género treponema. No nos vamos a centrar tanto en esto, solamente es para un conocimiento básico que deberían tener. Vamos a pasar a lo que es treponema pallidum, el causante de la sífilis, ¿no? Algo interesante es que tiene distribución mundial, a diferencia de las anteriores especies o subespecies. Esta sí se encuentra en todos lados, no hay predominancia de un solo lugar. Y algo que lo vuelve un problema público, de salud pública, es que cada año siguen apareciendo nuevos casos, a pesar de las medidas que se llegan a tomar o la parte preventiva y todas las charlas y toda la parte preventiva, siguen apareciendo casos, es algo que sigue alarmando. Es un patógeno exclusivo del ser humano, entonces no lo vamos a encontrar en animales como tal. Y hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Más que nada el HCH, no sé si alguien conoce qué es el HCH, si lo puede decir o escribir. Si no, igual. Bueno, el HCH es hombres, sexos entre hombres, ¿no? Sexo entre hombres, también una junta sexual sin protección. Y los modos de transmisiones son distintos, ¿no? Dijimos que no hay un contacto tanto por contacto, por ejemplo, entre fomites o más que nada contacto de piel, no sé, que le tocas la mano a una persona con sífilis y te vas a contagiar. Esto por lo mismo que la bacteria no resiste el medio ambiente. Entonces, ¿cómo se puede transmitir? El método sexual directo, si la persona tiene sexo con otra persona y no hay un método de barrera como un condón, entonces se puede dar la transmisión. También por sangre y también por diseminación hematógena transplacentaria. Esto está relacionado con el tipo de sífilis congénita, ¿no? Más que nada de madre a feto. Otras características de treponema pallidum como tal, bueno, el tamaño, que son anaerobias, son móviles, no cuenta con un medio de cultivo ideal, no suelen crecer ahí, ¿no? Tampoco esto hace que no sean fáciles de diagnosticar mediante cultivo, un crecimiento lento en un cultivo celular, se usa en este caso las células del conejo, carece de enzimas, como dijimos, y no tiene antígenos específicos en su superficie, ¿no? Como otras bacterias que conocemos. Ahora vamos a pasar a lo que serían las manifestaciones clínicas de la sífilis. En sí es diversa o más que nada es progresiva, tiene una forma así de decirlo, con el tiempo cambia. Y este es un cuadro que trata de explicar lo que se puede. Por ejemplo, la sífilis primaria suele aparecer después del contacto con la persona, con un contacto sexual con una persona infectada. En 10 a 90 días suele aparecer el famoso chancro. Son este tipo de lesiones, vemos que es una úlcera con bordes elevados y suele aparecer en la zona donde hubo contacto y es como que la zona de ingreso de la bacteria, ¿no? Lo más característico es que esta herida, esta úlcera, no presenta dolor. O sea, la persona no es que va a ir al hospital o algo, va a decir, porque presenta dolor, más que nada por la aparición. Y se va a encontrar en genitales, ¿no? Es lo más frecuente. También se puede acompañar con linfadenopatías cercanas a esa zona. Y bueno, suele desaparecer tanto las úlceras como las linfadenopatías de manera espontánea, sin tratamiento. Entonces, por eso es que las personas a veces ni se preocupan, ¿no? Desaparece o ni siquiera se dan cuenta y ya desaparece, entonces no se dan cuenta y, bueno, como si estuvieran sanos, ¿no? Como una persona, te curas en tu casa y ya no vas al médico. Luego tenemos la sífilis secundaria, suele aparecer después de la primaria de 2 a 12 semanas y se presenta, lo más característico es el exantema cutáneo diseminado y se ve algo así. Lesiones en todo el cuerpo, indoloras también,
que se acompañan con el síndrome pseudogripal. La persona va a venir con dolor de garganta, cefalea, fiebre, así como cuando estás con gripe, algo así, y más ese exantema y las linfadenopatías. También suelen desaparecer, y algo importante que tienen que sí llevarse es que tanto el exantema cutáneo diseminado, las lesiones, como el chancro, son estadios o son también zonas donde hay la mayor cantidad de bacterias en ese momento. Entonces, es contagioso, ¿no? Estar en contacto con esa, si tenemos una lesión, entramos en contacto con una persona justo exudado de esa zona, podríamos contagiarnos, ¿no? Cosa que sería muy raro, ¿no? Que tengas un corte y justo toques esa parte de la herida y entre, ¿no? Luego tenemos el estadio terciario, pero para esto hay un periodo de latencia. Suele haber un periodo de latencia que también se subdivide en lo que sería temprano, tardía, y es donde el paciente es asintomático. Tiene la bacteria dentro, está contagiado, pero no presenta síntomas. Esto puede durar años. La persona puede estar sin tratamiento y puede durar años y no se da cuenta, no sabe. Solo 30% de los pacientes no tratados va a evolucionar ese estadio terciario, y esto suele aparecerse con estas gomas, que son estas lesiones que se pueden presentar en el rostro. También acá se caracteriza por lo que sería la afectación de órganos internos, ¿no? Corazón, pulmones, etcétera, incluso cerebro, ¿no? La neurosífilis es algo importante que se logra ver en pacientes. Y bueno, por último, que no tiene tanta relación como tal, sino es otro modo de transmisión que dijimos que era transplacentaria, hematógena transplacentaria, es la sífilis congénita. Aquí deben llevarse lo que sería la triada de Hutchinson, que es más que nada esta imagen. Tenemos que hay una afectación dental, una queratitis y la sordera, ¿no? Que se va a presentar en recién nacidos. Luego también se presentan las deformidades óseas y articulares. Por ejemplo, tenemos las articulaciones en glutón, las escápulas en forma de campana y la nariz enseguida a montar, que es como una nariz achatada en la zona del arco. Se puede presentar también una paresia juvenil, un tabes juvenil, una rinitis, puede iniciar con una rinitis, luego pasar a un exantema maculopapilar generalizado y escamativo, ¿no? Eso lo vamos a ver en niños recién nacidos a los pocos meses. Y algo importante de la sífilis congénita es que tiene diversas complicaciones, entonces a veces suele llevar a la muerte si no se trata a tiempo. Este cuadro lo saqué del manual CTO, importante, muy buen manual, explica bastante, y es más o menos cómo va la progresión, ¿no? Tenemos una infección, estadio de progresión, 2 a 6 semanas, inicia lo que sería la sífilis primaria, que se puede presentar, lo más característico, no se olviden de un chancro, una úlcera indolora con bordes elevados, y las linfodenopatías. Puede persistir, o sea, junto al chancro, y pasar a lo que sería la etapa secundaria, 1 o 2 meses después, y se presenta por esto, ¿no? Lo que dijimos era una exantema generalizado, más un síndrome pseudogripal. Luego tenemos lo que sería la etapa latente, como tal, la latente precoz, que suele ser asintomática, ambas, latente, tardía y precoz, y lo que varía es el tiempo, ¿no? Menos de un año tras la infección o más de un año. También tenemos nuestro proceso de sífilis recurrente, que suele, el 24% de las personas con la infección suelen tener esto, ¿no? De pasar de latente precoz a una etapa secundaria. Luego tenemos la parte latente tardía, mayor a un año, y vemos que el 70% de los pacientes con una infección llegan a ser asintomáticos de por vida, o sea, ni se enteran, ni nunca supieron, etcétera, no saben nada, solamente tuvieron una lesión una vez, no sé, cuando tenían 25 y luego nunca más apareció nada y listo. Mientras que el 30% sí pasa la etapa terciaria, ¿no? Que puede durar 2 años, 5 años, 10 años, incluso el señor puede venir cuando tenga 60, 70 y algo así, ¿no? Entonces va a presentar estas cosas, como es la enfermedad comatosa, la sífilis cardiovascular, ocular, ótica, etcétera. Más que nada en la tercera tienen que recordar que aquí la afectación es más que nada de órganos internos. También se puede dar, desde la primera infección, la afectación del sistema nervioso central, es decir, la neurosífilis, y ya bueno, y también, ¿no? Sífilis, meninge, etcétera. Ese es un cuadro que trata de explicar todo el proceso, ¿no? Luego pasamos al diagnóstico. Y para esto tenemos que hablar de diagnóstico directo e indirecto. Como tal, el directo, dijimos que no se puede ver el microscopio de luz como los conocemos, tanto por el tamaño y la forma que tienen. Sin embargo, podríamos usar el microscopio de campo oscuro más una tinción fluorescente. Pero esto tiene ciertas restricciones. Va a depender mucho de la persona que observa. Se tiene que ser una persona que retire de los exudados las lesiones e inmediatamente las pueda observar, ¿no? Al microscopio y con la tinción y todo lo demás. Y no puede aguantar tanto el tema de transporte, ¿no? Retiro la muestra,
la llevo por horas o camino 2 horas y recién la quiero ver al laboratorio. Entonces, es una prueba para personas que sean expertas y tengan esa experticia más que nada para hacerlo. Luego tenemos la inoculación en animales. Tampoco se da de manera frecuente. Y también la prueba de PCR, ¿no? Que se da para lesiones genitales, sangre lactante y LSR. Lo que sí se suele hacer es el diagnóstico indirecto. Como tal, tenemos las pruebas no treponémicas. ¿Estas para qué sirven? Para evaluación inicial y la monitorización de la respuesta del tratamiento, ¿no? Que van a detectar inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, contra este complejo, el antigénico cardiolipina, que sí deben haber escuchado, cardiolipina, lecitina, colesterol. Las no treponémicas son dos, y lo que van a hacer más que nada va a ser cuantitativo, va a ser un método cuantitativo, tiene mayor sensibilidad, a diferencia de las treponémicas, y bueno, la especificidad suele ser alta solo para el diagnóstico de sífilis secundaria, ¿no? ¿Cuáles son las dos? El RPR y el BDRL. Esto es un cuadro comparativo. Ambos tienen el principio de floculación. La única diferencia es que el RPR suele usar carbón como un marcador, por así decirlo, para facilitar esta visualización. Y el RPR se puede ver de manera lejana, sin usar microscopio. Sí, creo que habrán tenido la prueba porque sí hacen estas pruebas en el IMT, entonces se puede ver a distancia nada más, ¿no? ¿Qué muestra usamos? Sueroplasma. La ventaja que tiene, no requiere microscopio, es una de ellas, es rápida, es sencilla, y el tiempo es corto, ¿no? Menos de 30 minutos ya sabemos si es reactivo o no es reactivo. Mientras que el BDRL, el mismo principio, floculación, y la muestra puede ser tanto un suero o el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y apunten esto, LSR. ¿Qué ventajas tiene al poder usar estas dos muestras? Uso en un diagnóstico de neurosífilis, si sospechamos de esto, y también es un indicador de respuesta. Como dijimos, las treponémicas nos permiten monitorizar la respuesta del tratamiento. Entonces, no son como las treponémicas que se caracterizan por ser positivas o reactivas de por vida, ¿no? Una vez que detecta, o sea, de por vida, te va a detectar que fuiste positivo para sífilis. En cambio, en estas pueden bajar con el tiempo, ¿no? También son cuantitativas. Y, bueno, las desventajas que tiene, resultados falsos positivos están en ambas en sí, ¿no? En enfermedades que tienen características positivas para estas enfermedades como lupus, hepatitis, malaria, etcétera. Hay bastantes, de verdad. El tiempo es un poco mayor, hasta 1 hora de 30 a 60 minutos. Y luego tenemos treponémicas, seguimos con las treponémicas. Estas son pruebas confirmatorias, son cualitativas, como dijimos, es un sí o es un no, está o no está, que detecta anticuerpos contra antígenos treponémicos. Y como dije anteriormente, son reactivos de por vida, ¿no? Una vez tuviste el contacto, tuviste la infección, va a salir positivo si te hagas, cuando tengas 20, cuando tengas 50, y así, etcétera. Suelen tener falsos positivos del 1 al 2%, es decir, es muy poco. Y bueno, son más específicos. O sea, lo importante es que son más específicos a diferencia de las no treponémicas que sensibles, tienen mayor sensibilidad. Aquí, ojo, porque son 3, al menos que se demuestran. Tenemos el FTA, la verdad no lo aprendí de memoria, pero está en inglés, Fluorescent Treponemal Antibody Absorption. El principio, inmunofluorescencia indirecta. La muestra que se usa es el suero. Las ventajas que tienes es que es altamente específica y va a ser útil en todas las fases de la sífilis, ¿no? Tanto para primaria, secundaria, terciaria, etc. Una desventaja que tiene es que es costosa, es muy costosa. Y el tiempo que tiene para darnos la respuesta es de 2 a 4 horas, ¿no? Y más que nada, ¿cómo se explica o cómo es el proceso? Tenemos una muestra de sangre del paciente, le sacamos sangre, una muestra. Este suero que sacamos se somete a un proceso de absorción para eliminar ciertos anticuerpos no específicos que puedan reaccionar. Luego tenemos la preparación en el portaobjetos. Acá no lo puse, no me alcanzó el espacio, pero un portaobjetos con antígenos de Treponema pallidum se fija y luego se agrega el suero del paciente, ¿no? Y una vez tenemos el suero del paciente, se coloca este portaobjetos antígenos y va a haber una reacción antígeno-anticuerpo si fuera positivo, ¿no? Y luego ya le agregamos lo que serían los aplicaciones de anticuerpos marcados con fluorescencia y vamos a ver la reacción como tal, ¿no? Luego tenemos el MHA-TP, que es la microaglutinación. El principio, aglutinación de eritrocitos sensibilizados, la muestra es el suero. Ventaja, es específica, es rápida, es sencilla, permite una lectura macroscópica, se puede ver a simple vista. La desventaja es que es menos sensible en etapas tempranas. El tiempo es de 1 a 2 horas, es algo tal vez importante que tenemos esta prueba. Y bueno, lo que
¿Cómo se prepara el proceso como tal? Tenemos también la muestra de sangre del paciente, preparamos los reactivos, vamos a utilizar glóbulos rojos tratados con antígenos de Treponema pallidum. Luego, como tal, la muestra del paciente se va a diluir y se va a mezclar con estos glóbulos sensibilizados, ¿no? Con los antígenos. Si el paciente estuvo expuesto, estos anticuerpos en su sangre se van a unir a los antígenos de los glóbulos rojos, ¿no? Y vamos a ver esta hemaglutinación como tal. Luego tenemos el EIA. El principio es el inmunoensayo enzimático. Las muestras que podemos usar es tanto suero o plasma. La ventaja es que es automatizado y es útil en el cribado masivo, es decir, en el screening, ¿no? Si hacemos una prueba masiva de personas, agarramos, no sé, 100 estudiantes de San Fernando y le hacemos, se suele hacer esto ahora, actualmente. Desventaja, resultados falsos positivos. Tampoco es tan grande el porcentaje, pero bueno, el tiempo algo ventajoso que tiene es minutos o horas que tenemos la respuesta, entonces es importante. Ahora, respecto a cómo es el algoritmo diagnóstico, antes, bueno, antes no, hasta ahora algunos se siguen haciendo esto, es que primero se hacía una prueba cualitativa no treponémica, ¿no? El RPR o el BDRL. Salía negativo, ya pues descartábamos la enfermedad. Si salía positivo, usábamos una prueba confirmatoria que son las treponémicas, ¿no? El TPHA o el TPPA. Si es positivo, tratamos. El tratamiento básico de lo que sería una sífilis es la penicilina G benzatínica. Entonces, recuerden penicilina por si viene una pregunta, penicilina. En sífilis primaria, ¿no? Bueno, en casi todas, en todos los estadios. Y si es negativo, obviamente no vamos a tratar, ¿no? Ahora se trata de usar este algoritmo diagnóstico que es el reverso y que usa esta última prueba, ¿no? De screening o cribado masivo, que es iniciar con eso. Si es negativo, no tratamos. Si es positivo, preguntamos, ¿no? Si hay una historia de tratamiento anterior. Si no, no tratamos. Si es sí, que sí hay un antecedente o algo importante, usamos las pruebas no treponémicas, ¿no? Un RPR, un BDRL. Si es positivo, tratamos, y si no, bueno, usamos si es negativo, usamos otra prueba, ¿no? Para confirmar. Y por último, ya, eso es todo, sí. ¿Alguna pregunta? Si no, iniciamos con son 6 preguntas me parece, así que para ver si estuvieron atentos o no, y si no, repetimos algo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, listo. Sí, chicos, capaz están cansados. Igual ven la grabación, pues. Ya, sigamos. Entonces, están fáciles las preguntas, así que creo que sí pueden responder. ¿Cuál es la fase de la sífilis en la que aparecen lesiones conocidas como chancros? Ah, sí, muy bien. ¿Con qué se acompaña? A ver si me has escuchado. Dije 2 cosas básicas de sífilis primaria. Las heridas, las úlceras inoloras de bordes elevados, más algo que se repitió tanto en la primera y segunda diapositiva. Comienza con LIN. Vamos, chicos. Linfo. Ya. Y termina en adenopatías. Ya. Linfoadenopatías regionales. Pero sí, está bien. Sífilis primaria. Sigamos. ¿Qué manifestación clínica es característica de la sífilis secundaria? También se mencionaron 2. Tenemos goma sifilítica, perdón, estaba con sueño. Erupción cutánea generalizada, chancro duro, aneurisma aórtico. Sí, exacto. ¿La goma sifilítica de qué estadio es? Sí se dijo. La goma sifilítica terciaria, exacto. Chancro duro, ¿de qué estadio es? Primario, exacto. Y aneurisma aórtico, todo lo que tenga que ver con órganos internos, ya piensen en terciaria. Y ahí ya, listo, nota. Y la otra manifestación clínica de la sífilis secundaria, dijimos 2 cosas. Venía el paciente así con, con dolor de garganta, su pseudogripe, ya, erupción cutánea generalizada y su gripe, ¿no? Su pseudogripe, síndrome gripal. Y luego tenemos, ¿cuál es la vía de transmisión más común de treponema pálido? Está sencillo, la verdad. Sí, contacto sexual.
Ingesta de alimentos contaminados, no. Exposición a superficies contaminadas, no. Dijimos que son frágiles al medio ambiente. Transfusión sanguínea, no como tal. Es muy, muy raro. Uno que otro, pero es raro. Contacto sexual, exacto. Voy así. Y luego vamos con las últimas tres preguntas. ¿Qué prueba se utiliza para el diagnóstico de neurosífilis? Es esa prueba que, aparte de suero, usa otra muestra. Y que de ahí borrar, me parece. De ahí. Y esas son las últimas preguntas. Vamos, chicos, neurosífilis. Sí, LSR, muy bien. Es la prueba no treponémica. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la sífilis congénita es correcta? ¿Se transmite principalmente por contacto con sangre infectada durante el parto? ¿Los síntomas aparecen inmediatamente después del nacimiento? ¿Puede causar deformidades óseas, sordera y alteraciones dentales en el niño? ¿No se puede prevenir con el tratamiento materno? Sí, ajá, la triada de Hutchinson, no se olviden. Eso puede venir, me parece que sí, porque lo resaltaron en la PPT que tenían, así que no se olviden. Sí, puede causar deformidades óseas, sordera, alteraciones dentales en el niño y la queratitis, no se olviden. Y por último, esta pregunta sí estaba en un examen, un pasito o algo similar que teníamos. En relación al género treponema, marca la respuesta correcta. ¿Se cultivan fácilmente en medios artificiales? ¿Tienen exoflagelos, de allí su gran movilidad? Los anticuerpos inespecíficos o reaginas se relacionan con la multiplicación activa del treponema pallidum. Los anticuerpos específicos son de protección contra la infección por la treponema. No sé si han respondido, recién veo el Meet. Ah, ya. Mi hora está mal, creo. Sí, exacto. Anticuerpos inespecíficos de reaginas se relacionan con la multiplicación activa del treponema pallidum. Esto nos permite ver la respuesta, ¿no? ¿Se cultivan fácilmente? Dijimos que no, eso sí, llévenselo, no se cultivan fácilmente. Es raro su cultivo. ¿Tienen exoflagelos? No, no tienen. Los anticuerpos específicos están de protección contra la infección de treponema suelen tener anticuerpos inespecíficos, así que no, no. La clave sería C. Y bueno, eso sería todo del tema de espiroquetas como tal de sífilis y treponema, chicos. Si hubiera alguna pregunta, me voy así. Si hubiera alguna pregunta por el chat, si no, por privado, si quisieran, les da vergüenza hablar, escribir. Eso sería todo, chicos. Eh, Nicole, ¿estás ahí? Gracias, Aliana, por la ponencia. Sí, Sí, se me escucha. sí, sí, ahora sí. Sí, Tamar me parece que sí está en la llamada y en unos momentos va a iniciar. Mientras ella va preparándose, ustedes pueden ir a tomar algo, no sé, a refrescarse un poco mientras Itamar va a presentar su pantalla. Buenas noches, ¿me escucha? Ya, voy a presentar. Sí, se escucha, Itamar. Ya, bueno, me presento. Soy Itamar Cayeta Ticona, estudiante de tercer año de medicina.
Y bueno, ante todo, buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a tratar de exponer de manera breve y concisa, y además de que no han profundizado mucho en este tema, más han visto creo que la parte práctica, con respecto a Moraxela, por ejemplo. En Neisseria sí vi, creo que en sus PPTs que han abarcado un poco más en la parte de una especie en específico. Pero bueno, igual voy a tratar de darles como que un resumen así bien concentrado para que puedan ir listos a su examen. Así, y para no dar más rodeos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con Moraxela Catarralis en esta oportunidad. Sí, es cierto, no estoy aplicando mucho la parte taxonómica, ya que como tal no han profundizado mucho, pero igual bueno, con respecto a Moraxela, hay un datito como una curiosidad. Una antigua denominación que esta especie tenía era sobre Branamela catarralis, de ahí pasó también a llamarse Neisseria catarralis, pero finalmente llegó a obtener la denominación de Moraxela catarralis. Bueno, con respecto a las generalidades en sí del género Moraxela, es que va a ser un cocobacilo gram negativo. Además que va a llegar a ser exigente con respecto a su crecimiento en sí, o sea, va a requerir de nutrientes como tal para poder crecer y desarrollarse. Es por eso de que el agar chocolate o el agar sangre van a ser óptimos para esta bacteria. Además que, bueno, va a ser oxidasa positivo, y algo importante es que no van a llegar a oxidar hidratos de carbono como vamos a ver más adelante que la especie, bueno, que el género Neisseria sí va a poder hacer. Bueno, con respecto a los factores de virulencia, algo a destacar es la presencia de pirosidades para poder adherirse hacia la célula a la cual va a infectar. Y bueno, y con respecto a la patogenia, algo importante es de que las especies de Moraxella en general, estas van a ser susceptibles a la penicilina, excepto la especie que estamos viendo. ¿Por qué? Porque esta va a presentar las beta-lactamasas, lo cual va a permitir de que presente, bueno, esta resistencia a la penicilina a comparación de las otras especies que pues van a ser susceptibles. Pero por otro lado, estas van a llegar a ser sensibles a otros fármacos, como las cefalosporinas, la eritromicina, la tetraciclina, la trimetopina con sulfametaxol, y luego también a otros que presenten enzimas que puedan degradar o evitar de que se dé las beta-lactamasas para que no lleguen a tener esta actividad, y bueno, y ahí sí puedan atacar a la bacteria como tal. En parte de la clínica, esta bacteria va a presentar enfermedades de carácter respiratorio, en este caso bronquitis, neumonía, además de que, bueno, como tal va a formar parte de la flora respiratoria. Algo importante que creo que vi en su PPT, o bueno, no me acuerdo bien si lo extraje de un libro, que es va a formar parte de 40-50% de niños sanos de la microflora normal de estos. Y además de que esta bacteria, bueno, va a llegar a ser causante de infecciones en el tracto respiratorio superior en el caso de los niños, pero en el caso de los adultos va a llegar a presentar infecciones en el tracto respiratorio inferior. Y en la parte de diagnóstico, se pueden realizar pruebas fluorométricas donde se va a evaluar la producción de butirato, pero algo importante aquí, que es lo que también han visto, asumo, en su parte práctica, es las pruebas de oxidasa y catalasa, donde ven, en el caso de oxidasa, la aparición de un puntito negro, y a esto nos significaría si es positivo o negativo. Y en la prueba de catalasa es cuando se ve la presencia como que de espuma o de gas como tal, como de burbujas. Y luego, otra prueba importante que se realiza para Moraxella catarrhalis es la prueba de disco de Hocking, en el cual lo que se va a hacer con una punzada con punta de aro es poder movilizar la colonia, en este caso de Moraxella. Y que, bueno, esta prueba va a ser muy importante para poder hacer identificación de esta especie. Ahora sí, para abarcar la parte de Neisseria, vamos a primero ver las generalidades en sí acerca de este género, y luego ver las especies de
Bueno, con respecto a este, bueno, van a ser también cocos gram negativos que generalmente van a estar en pares y se le va a denominar también como una forma de granos de café, por eso de todos los granos de café que están aquí. Luego también estos no van a llegar a ser móviles, no van a tener esporas, tampoco van a ser ácido resistentes y además van a ser exigentes. Es decir, van a requerir bueno, de un medio enriquecido para su desarrollo y bueno, y también van a tomar en cuenta una atmósfera aerobia. Y por otro lado, tenemos también que van a ser oxidasa positivos, o sea, en la prueba de oxidasa se va a presentar ese punto negro. Luego, ahora con las especies en cuestión, tenemos dos importantes, la especie de Neisseria gonorrhoeae y la de meningitis, donde he visto que han profundizado más, ha sido de Neisseria gonorrhoeae, es por eso que lo van a ver un poquito más desarrollado. Bueno, vamos a comenzar con que van a ser la Neisseria gonorrhoeae, que en este caso van a ser diplococos gram negativos. Estos van a llegar a oxidar únicamente glucosa, a comparación de otra especie que va a oxidar, aparte de glucosa, otro azúcar más. Van a crecer de mejor manera en un medio de 35 a 37 grados Celsius y una atmósfera húmeda que contenga CO2. Es importante tal vez recordar esos números porque ha habido veces que en las preguntas de examen, bueno, a veces suelen ser dateras, entonces como que esos datitos como que de tal temperatura tal o de tal porcentaje tal pueden venir cambiados en el examen, entonces sí es importante que lo puedan ahí recordar. Luego también por otro lado va a ser oxidasa positivo, también catalasa positivo y bueno, en la membrana externa de estos van a presentar múltiples antígenos. Luego con respecto a los factores de virulencia, que bueno, no se llegan a ver aquí muy bien, pero en su PPT sí los destacan más, inclusive he visto que tienen un cuadrito que aquí por cuestiones de especie de tiempo no lo he que llego a colocar, pero sería ideal que lo revisen. Es un cuadrito chiquito que tiene resumido esos factores de virulencia y que sí son importantes para que puedan llegar a entender también la patogenia de como tal de la enfermedad, que así de manera breve, bueno, como tal se va a llegar a, bueno, voy a explicarlo así de manera rápida nada más, que bueno, va a llegar a adherirse al epitelio urogenital esta bacteria a través de las... Bueno, se va a llegar a adherir a través de los piles tipo 4 que se llegan a observar aquí. Y esta imagen también lo extraje de su PPT porque la verdad me pareció muy interesante. Inclusive creo que acá le he dejado también la referencia, el título para que ustedes también lo puedan buscar y puedan leer también porque está muy bonito y está muy bien explicado. Bueno, si van a adherir el pili de tipo 4 hacia el epitelio y una vez que se adhiere, bueno, va a llegar a interactuar o una interacción, va a tener interacciones con este epitelio y después de ellos va a comenzar a replicarse va a formarse como microcolonias, como se va a mencionar aquí, y va a llegar a competir inclusive con la microbiota que está presente en este epitelio. Pero bueno, una vez de que comienza a invadir, va a comenzar a colonizar y llega un momento en el cual pues va a llegar a ser de invasión y por transitosis va a llegar a ingresar. Pero luego recordemos de que esto al fin y al cabo va a llegar a ser el llamado de ciertas células porque algo que no es de nuestro cuerpo va a llegar a ingresar. Entonces se va a hacer el reclutamiento de ciertas células, de citoquinas, quimoquinas y también de otros factores, en este caso de macrófagos, y de demás células de defensa para poder, bueno, contrarrestar este ingreso del cuerpo extraño. Y bueno, finalmente, bueno, al hacer este reclutamiento tanto de citoquinas, de quimoquinas, etcétera, se va a ver influenciado, bueno, el llamado también de los neutrófilos, que bueno, recordemos que bueno, van a ser la primera línea de defensa, pero lo que va a pasar es de que en teoría estos deberían llegar a ser eliminados, pero van a
adherirse y bueno, van a hacer bueno, van a ingresar prácticamente a estos neutrófilos y en vez de que estos lleguen a ser eliminados van a encontrarse ahí. Es por eso de que en algunas imágenes, inclusive creo que en la imagen de la portada, se llega a observar como que establecen dentro estos puntitos, como pueden llegar a observar, los más chiquititos, esos vendrían a ser las bacterias como tal que están dentro de, porque en teoría deberían haber sido eliminados, pero pues no van a llegar a ser y van a comenzar a crecer y a mantenerse y bueno. Eso es en pocas palabras como lo básico que se puede entender de la patogenia como tal de la Neisseria gonorrhoeae. Y ahora sí, brevemente para la clínica, bueno, como tal va a ser causante de la gonorrea, que va a ser secreción purulenta en la zona afectada, que van a ser las mucosas, o que puede ser a ver, un momento. Que va a estar presente en las mucosas, en la, en la uretra, en también también va a estar presente bueno, cuello uterino, en conjuntivas, en general en las mucosas como tal. Bueno, va a tener un periodo de incubación de 2 a 5 días. También va a ser causante de bacteriemas gonococócicas y está presente, creo que en inglés o en latín, la enfermedad, pero bueno, en general es la oftalmía neonatal gonococócica, que también va a ser causante de esta, que es una infección ocular en el recién nacido y se va a adquirir a través del pase que va a tener en el momento de nacer, ya que ahí va a adquirir, por así decir, en ese conducto de parto infectado por esta bacteria, entonces ahí es donde va a adquirir esta Neisseria y bueno, ahí va a ser infectado el bebé o el recién nacido. Ahora, con respecto a la epidemiología, es importante recordar que el humano va a ser el único hospedador natural de puede presentarse portadores asintomáticos, en especial las mujeres, y la transmisión va a ser principalmente por vía sexual o contacto sexual. Con respecto al diagnóstico, bueno, se va a usar medios no selectivos. Creo que me faltó corregir un detalle, perdón. Bueno, medios no selectivos como el agar chocolate, y bueno, y también se van a usar medios así porque hay algunas especies que van a ser inhibidas por ciertos fármacos, como en este caso la vancomicina, entonces diferenciando y viendo en el disco como tal el crecimiento de quién se va inhibiendo o no, podríamos permitir el diagnóstico de si presentan Neisseria gonorrhoeae o no. Aquí sí me faltó corregir, y al momento de enviar la PPT lo voy a tomar en cuenta, disculpen. Y ya luego para culminar, este sí está más breve porque como les menciono, no han profundizado mucho en más que nada creo que lo han visto en la parte práctica, con respecto a la Neisseria meningitidis. Bueno, con las generalidades, bueno, llegan a ser también con ácidos negativos, van a ser exigentes, van a también ser oxígeno positivo, pero algo importante es que estos van a llegar a oxidar o metabolizar glucosa y maltosa, a diferencia de la Neisseria gonorrhoeae, que va únicamente a metabolizar glucosa. Bueno, en factores de virulencia también es similar, bueno, tiene una membrana externa de lipopolisacáridos, también unas proteínas OPA que van a permitir la fijación hacia la célula, y también va a tener porinas como porina A y porina B. Con respecto a la clínica, el ingreso primario de esta bacteria va a ser a través de la nasofaringe, además de que en un caso grave puede llegar a causar meningococemia fulminante, que esta va a presentar una fiebre elevada y exantema hemorrágico e inclusive una coagulopatía intravascular diseminada. Con la epidemiología es similar, el hombre va a ser el único hospedador natural y la meningitis va a llegar a ser la complicación más frecuente de la meningococemia.
Y en diagnóstico, aquí sí a resaltar de que se va a extraer de muestras de sangre, pero diría principalmente de las muestras de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, y se va a llegar a usar la tinción Gram. Además que va a hacer uso también de un medio enriquecido, como va a llegar a, bueno, ser exigente, también va a hacer uso del agar chocolate, que recordando ya en la primera unidad, agar chocolate bueno, ha emitido por el calentamiento del agar sangre como tal, ha emitido ya expulsado todos esos nutrientes que van a llegar a ser útiles para esta bacteria. Y bueno, también recordar de que no solo va a ser únicamente necesario esto, sino también que esté a cierta temperatura con una atmósfera, en este caso, de 5% de CO2. Lo recalco mucho porque recuerdo haber visto una pregunta de examen que vino literalmente una de estas claves y o venía cambiada o venía exactamente igual, pero es por eso de que les recalco bastante de que miren bastante sus preguntas y en las PPT si hay algún dato a veces rebuscado, capaz no tomarlo en cuenta, pero sí, considérenlo, a veces son muy tramposas las preguntas que pueden llegar a colocar en el examen de MIPE. Y bueno, eso sería todo con respecto. Bueno, este es un cuadro de diferencias bioquímicas entre Neisseria y Moraxella, que aquí es donde se podría resaltar más que nada. Acá hay más especies porque si no son las únicas, gonorrea y meningitis, también hay lactámica, y zika, suflava, etcétera, pero que en general se van a comparar con Moraxella catarrhalis. Y como pueden llegar a observar, con respecto a la formación de ácido, o sea, el metabolismo de estos azúcares, si se dan cuenta, Moraxella no me van a metabolizar, a comparación de Neisseria gonorrea, que por ejemplo es el único azúcar que va a metabolizar va a ser glucosa, a diferencia de meningitis que va a metabolizar tanto glucosa como maltosa. Acá podemos corroborar lo que había mencionado hace un momento. Y luego acá también es el crecimiento en medios, por ejemplo, en ese caso un medio de taller Martin modificado, que sí también es importante, bueno, tomarlo en cuenta. Y bueno, eso sería todo con respecto a la parte teórica. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿O todo está bien? ¿Todo está claro? A ver, creo que... Díganme, coloquen un check o algo para poder dar paso a las preguntas. Ya, ya. Muchas gracias, Piero. Y ahora sí, vamos a dar algo rápido ya con respecto a las preguntas. Algunas son inventadas, algunas sí son de planchitas. Entonces, bueno, para esta, por ejemplo, es correcto decir acerca del género Neisseria. Tenemos, a ver, clave A, que es, bueno, va a presentar oxidasa positivo, B, que presenta esporas o emite esporas, C, que no va a requerir de un medio enriquecido para su crecimiento, o D, que van a llegar a ser móviles. A ver, díganme la clave por el chat, o si quieren pueden prender su micro. Ya. A ver, dos más y ya digo la clave. Ya, listo. Sí, pues sí, está bien, va a llegar a ser oxidasa positivo. Muy bien, Piero, Luis, Karen, Martín, excelente. Y vendría a ser oxidasa positivo porque, como mencioné, bueno, no van a llegar a presentar esporas, van a requerir en sí de un medio bueno, van a llegar a ser exigentes para poder crecer y no van a ser móviles. Así que sí, la clave acá vendría a ser oxidasa positivo, clave A. Listo. Ahora, con respecto a esta pregunta, dice, en relación al tipo de muestra de aislamiento de Neisseria meningitidis, marque la respuesta correcta. A, secreción uretral, B, secreción vaginal, C, secreción óptica, y D, líquido cefalorraquídeo, y E, secreción anal. ¿Cuál vendría a ser la clave? Está sencillo. Luis diciendo D como dudando. Arríjense nada más. Ya Karen dice D. A ver, dos más.
Ya, sí, es la D. Como mencioné, bueno, se puede obtener de muestras sanguíneas, pero también de muestras de líquido cefalorraquídeo, es por eso que lo resalté bastante. Y bueno, y de ahí haciendo uso de tinción gran, ya vamos a poder detectar de mejor manera a esta bacteria. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis Suta, Karen Pérez, Luis Santibáñez, Valeria Loja y Martín Sánchez. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahora, esta pregunta, ¿es falso decir que Moraxella catarrhalis, bueno, van a ser, son exigentes para su crecimiento, B, no llegan a ser susceptibles a las penicilinas, C, oxidan hidratos de carbono, o D, va a llegar a ser causante de enfermedades respiratorias? ¿Cuál vendría a ser la falsa? Ya, Piero dice la A. Ay, ¿alguien más? Recordemos que es falso, o sea, lo incorrecto acerca de Moraxella. ¿Cuál vendría a ser la clave? Ya. Martín dice que es la C, Piero dice que es la A. Ay. Valeria dice que es la A. A ver, una respuesta más y ya digo la clave. Ay. ¿Nadie más? Ya, bueno, ya, para no prolongar más el tiempo. Bueno, la clave en sí vendría a ser la C. Recordemos, vamos a mostrar el tablero aquí. Recordemos que la maracera no va a llegar a oxidar y la clave menciona que sí llega a oxidar. Entonces, la clave incorrecta vendría a ser esa. La maracela sí va a llegar a ser exigente porque al igual que la neisseria también va a requerir de un medio enriquecido, va también requerir de ciertas condiciones para poder tener este crecimiento que se desea. Entonces es por ello de que en este caso lo falso vendría a ser que oxida hidratos de carbono cuando no es así, no oxida ni glucosa, no oxida ni maltosa ni lactosa. Así que ajá, era la falsa. Sí, era la falsa, chicos. Entonces ya bueno, pero igual ya está bien, de los errores se aprende, así que no hay problema, no hay que ser mejores. Ahora sí, bueno, ahora sí le mencioné en un momento, así que bueno, con respecto a la prueba de disco de hockey, es útil para el diagnóstico de la A, Neisseria gonorrhoeae, B, Neisseria meningitidis, C, Moraxella catarrhalis o D, Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál vendría a ser la clave? A ver, repetito. Recuerdan la prueba de disco de hockey, que era una prueba en la cual se movilizaba la colonia. Ya Martín dice que es la A. ¿Alguien más?
una respuesta más y ya digo cuál es la clave, para no prolongar mucho el tiempo. La A. A ver, ¿qué pasó? Bueno, la respuesta en sí es Moratzela. Lo que pasa es que, bueno, al inicio, o sea, presenté la PPT de Moratzela y al final, sí, en chiquito, resalté con respecto, habían varias pruebas oxidadas a catalasa, pero estaba también la prueba de disco de Hockey que sirve para poder, bueno, diagnosticar o está muy más enfocada en esta bacteria. Entonces, bueno, del género de Neisseria no es, bueno, de Streptococcus tampoco no tiene nada que ver, así que la clave ahí era la C, Moratzella, y bueno, creo que, no, aún quedaba una más. Bueno, con respecto, en este caso, a Neisseria meningitidis, bueno, va a llegar a ser verdad que A, el hombre no es el único hospedador natural, B, metaboliza glucosa y maltosa, C, va a requerir de una incubación a 37 grados Celsius y una atmósfera de 6% de CO2, o D, es oxidasa negativo. Va a venir a ser la clave. Ya Luis dice la B. Dos más. Karen dice la B. Ahí. Una más. Ay, Martín dice que es la B. Ya. Y sí, están en lo cierto, es la B, la clave B de metaboliza glucosa y maltosa, como ya había mencionado, y en la tablita también está. Estas, bueno, van a llegar a metabolizar estos dos azúcares a comparación de la Neisseria gonorrhoeae, que solo va a metabolizar glucosa, y con muchísima más, una diferencia aún mayor va a ser con la Moratzera, que esta no va a metabolizar nada, en ningún azúcar. Entonces, bueno, eso creo que sí sería todo. Ya. Eso vendría a ser todo. Es algo más cortito porque, como mencioné, no se ha profundizado mucho en este tema. Más que nada en Neisseria gonorrhoeae, en la parte teórica. Pero igual, o sea, no es no es que el resto de bacterias, bueno, sean menos importantes. Simplemente han decidido profundizar más ahí. Igual, éxitos en su examen, que es este sábado. Espero les vaya muy bien. Espero puedan aprobar todos. Y denle con todo nada más. Igual, esta PPT las voy a estar pasando en un ratito, voy a hacer algunas correcciones, pero igual, muchos éxitos y ya vayan, no sé si a descansar o seguir estudiando, porque ya es un poco tarde y también, tienen que darse su tiempo también para descansar un poquito, porque si no, no van a rendir mañana. Y bueno, y también, mañana éxitos en las elecciones, así que, bueno, eso sería todo de mi parte y ya, voy a dejar de compartir. Ya, eso sería todo, chicos.